Hola, continuando con nuestro módulo número 3, en donde vamos ya a ingresar a un nuevo tema que es la programación orientada a objetos. Y esta primera lección que nos lleva a la introducción a la programación orientada a objetos, pasamos a algo muy importante que me gustaría que ustedes conozcan antes de pasar ya a una estructura o a un concepto más explícito de lo que es la programación orientada a objetos. Si nos vamos a identificar qué es un paradigma, qué es lo primero que debemos identificar, porque resulta que cuando hablamos de programación orientada a objetos, básicamente lo que nos dicen es que es un paradigma, pero para eso necesito entender qué es un paradigma, ¿verdad? Entonces, lo primero que debemos hacer es entender que un paradigma es un método o un estilo que tomo o que abordo o que yo utilizo para resolver un problema. ¿Sí? Entonces es la forma en cómo yo lo realizo. Es algo que en el cual yo me baso para poder estructurar una solución con base a esos métodos que están estimados por ese paradigma. Resulta que cada lenguaje de programación, recuerden que existen muchos lenguajes de programación hoy en día, pero cada lenguaje de programación necesita una estrategia para desarrollar, ¿sí? O para desarrollar o para dar solución a un problema. Esta estrategia es explícitamente identificada como un paradigma. Yo tengo que tomar un paradigma o tengo que identificar un método, un estilo, una estrategia que vaya a abordar para sí mismo dar solución a ese problema, independientemente del lenguaje de programación que vaya por el que vaya a optar. Antes de continuar, quiero que ustedes se den cuenta o que sepan que a la hora de nosotros hablar de paradigmas de programación se ven en dos grandes paralelos. Tenemos los imperativos, tenemos los declarativos. Resulta que los declarativos hoy en día están tomando mucho más fuerza, ¿sí? Los imperativos son esos lenguajes que, digamos, con los que venimos trabajando desde hace mucho tiempo de una forma tradicional. Los imperativos se dividen en dos, en los estructurados, que lo estructurado es básicamente como cuando se realizan las asignaciones y se computariza paso a paso lo que debe o se estructura paso a paso lo que debe realizar la máquina. Es como más o menos lo que nosotros venimos a hacer cuando iniciamos en este mundo de la programación. Digamos que es como es tan sencillo de aprender a programar, pues es con el que se inicia, con ese paradigma estructurado, ¿sí? Que hace parte de los imperativos. Teniendo en cuenta eso, digamos que una de las ventajas es que es muy sencillo porque es muy secuencial, ¿no? Se hace una secuencia, se declara una variable, se le asigna un valor a la variable, esa variable va a ejecutar ciertas acciones o funciones métodos que yo le asigne. Teniendo en cuenta esto, entonces tenemos ese estructurado, se estructura paso a paso lo que debe realizarse. Pero también tenemos dentro de los imperativos el orientado a objetos, ¿sí? Que ya ahora vemos cuál es el significado de ese modelo de programación. Antes quiero como que ustedes sepan que también existen los declarativos que se expresan, digamos, una lógica de cómputo sin hacer, digamos, tanto flujo de instrucciones como de pronto lo vemos en los imperativos y estamos enfocados más a la definición de lo que se necesita hacer en lugar del cómo se va a hacer. Se mejora, digamos, utilizando expresiones en lugar de sentencias, como si vemos las sentencias en el paradigma de imperativos. Se analiza, digamos, para generar un resultado lógico. Estos paradigmas declarativos se dividen tanto en lógico como en funcional. Los lógicos ya son modelos mucho más abstractos, ajustados a la computación. Digamos que la esencia de él es definir las bases del problema. Los funcionales son, digamos, enlazados a todo lo que son funciones matemáticas. Este tipo de paradigmas quiero que lo dejen para que ustedes, si quieren continuar investigando al respecto, estos tipos de paradigmas declarativos se están tomando mucha fuerza hoy en día con todo el tema o la incursión a la inteligencia artificial. Bueno, ya digamos que estructurado esta parte, ya podemos nosotros definir lo que en realidad venimos a hacer, que es la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un modelo, digamos, de programación que gira en torno a objetos, ¿sí? Entonces aquí ya lo manejamos de una manera mucho más abstracta o estructurada
a la realidad. ¿Sí? Este paradigma de programación, ¿sí? Que organiza, digamos, las funciones en entidades que se llaman, digamos, en objetos, ¿sí? En forma sencilla se llaman objetos. Podemos decir que estos objetos contienen datos en forma de atributos y código en forma de métodos, haciendo que, digamos, énfasis en los datos que, más en los datos que en el procedimiento. Encontramos muchos lenguajes de programación orientados a este paradigma. Es más, la mayoría de lenguajes de programación. Tenemos Java, C++, JavaScript, Python, etcétera. Tenemos muchos lenguajes que están orientados a este paradigma de programación. Adicionalmente a eso, podemos decir que nos permite reutilizar código. Además, pues también podemos solucionar de una forma mucho más lógica problemas complejos, pero digamos que aquí hay una cierta desventaja para las personas que están incursionando en la programación. Es que deben pensar, ¿sí? Primero, es manejar una programación estructurada y segundo, pensar en que toda la solución que se debe dar a ese problema que vamos a resolver se debe modelar en solución basada en objetos, en clases y objetos, que más adelante en la siguiente lección vamos a profundizar qué es una clase, cómo se instancia, qué es un objeto, cuáles son los atributos, cuáles son los métodos, a qué hace referencia cada uno de estos conceptos. Pero palabras más, palabras menos, la programación orientada a objetos, digamos que en la actualidad es una de las más utilizadas. ¿Sí? Entonces es una de las más utilizadas. Ejemplos, digamos, de programación orientada a objetos, podemos tener que, por ejemplo, en un videojuego, la creación de diferentes opciones de un jugador o sus diferentes roles son, digamos, una forma sencilla de programación orientada a objetos, porque tenemos diferentes roles en un solo jugador. Entonces, esta parte, digamos que aquí es donde nosotros aplicamos programación orientada a objetos. Es importante, digamos, dentro del mundo de la programación, ya que permite modelar de una manera sencilla datos y comportamientos complejos en el mundo real. Por eso es que decimos, en los videojuegos, la creación de diferentes opciones en el jugador es un reflejo de lo que, o un ejemplo muy aterrizado de lo que es la programación orientada a objetos. No es difícil, digamos, pero es una manera especial de pensar, ¿sí? A veces de una forma subjetiva, de quien esté programando cómo generar, digamos, ese pensamiento con base a las clases y objetos. Pero a medida de que vamos avanzando en esos conceptos y digamos en esos fundamentos y características y conceptos fundamentales en la programación, asimismo nosotros vamos a irnos apropiando de este paradigma. Eso es todo por este video. Nos vemos en el próximo, donde aplicaremos con ejercicios lo que son los conceptos de objetos y clases. Gracias, nos vemos en el próximo video.